¿Qué tal? Mi nombre es Ivana Novoa Kuric y soy abogada y profesora de Derecho. En esta ocasión voy a dictarles esta pequeña clase sobre el delito de trata de personas y cómo es que este delito constituye una forma de violencia de género. La trata de personas es un delito muy grave que el ordenamiento penal peruano sanciona. Es particularmente grave porque consiste en despojar a la víctima de su condición de ser humano y volverla un objeto, mercancía intercambiable, explotable, es decir, afecta particularmente la dignidad, entendida como la prohibición de cosificar al ser humano. Se trata de un delito que trasciende fronteras nacionales en red de trata de personas a nivel internacional. Y también tiene una característica que es que está destinada, la finalidad del delito de trata de personas es destinar a la víctima a la explotación, que puede ser laboral, puede ser explotación sexual, también puede ser la mendicidad o la venta o tráfico de órganos o tejidos humanos. Es un delito que además tiene un rostro femenino porque más del 84% de víctimas de trata de personas son mujeres y están además destinadas a la explotación sexual, como veremos en un momento. Este delito tiene varias conductas. No es necesario que todas ellas sean cometidas, ni por una ni por varias personas, para que el delito se dé por consumado y sea sancionable. Basta con que se cometa una, como vamos a ver en algún momento, para que el delito haya sido cometido y el ordenamiento penal pueda actuar. Y es que cualquiera de las conductas que están enumeradas en el código, como lo vemos en pantalla, son suficientes para tratar o considerar o despojar a la víctima de su condición humana. La conducta más común y con la que inicia el trayecto de la trata de personas es la captación. La captación es la conducta por la cual, a través normalmente de una artimaña, de un medio, que puede ser el engaño, el fraude, como veremos también más adelante, quien comete el delito lo que hace es atraer a la víctima, convencerla de seguirlo, de caer en las redes del delito, ¿no? Por ejemplo, a través de una oferta de trabajo falsa, se convence a la víctima de acudir a determinado lugar para trabajar bajo ciertas condiciones que en realidad son falsas, engañosas, son mentiras, y finalmente lo que se hace es, a partir de ese momento, capturar a la víctima para poderla destinar eventualmente a algún tipo de explotación. Entonces, la captación suele ser el punto de partida de la trata de personas y suele estar acompañada también de medios como el engaño, el fraude y también el aprovechamiento de una circunstancia o de las circunstancias de vulnerabilidad de la persona. Es muy común que en nuestro país la trata de personas esté focalizada en lesionar a víctimas que tienen situaciones de vulnerabilidad sociales, económicas, también marcadas por la edad o por situaciones familiares disfuncionales o que hayan vivido violencia previamente. Y como decíamos, los fines, la explotación sexual, la explotación laboral, el tráfico de órganos o tejidos, es el destino al que va dirigido la trata. La trata de personas, además, puede ser interna o externa. Interna si es que se capta a la víctima y se le lleva a ser explotada dentro del territorio nacional. Por eso se llama interna. Nos quedamos dentro del territorio peruano. Externa se le denomina cuando la víctima es sacada fuera del territorio nacional y se le lleva a otro país, o cuando la víctima que ha sido captada en otro país es traída a Perú para ser explotada en nuestro país. De cualquier manera, se llama externa porque ha salido del lugar de origen la víctima para ser explotada en otro lugar. Otra característica muy particular de la trata es que al momento de captar o capturar a la víctima, esta vive un desarraigo.
Ese desarraigo hace referencia a que la víctima es alejada de su red de soporte. No necesariamente la víctima tiene que haber sido llevada, transportada a kilómetros de distancia de su comunidad, su localidad, su barrio, su distrito, su vecindario, sino que basta con que haya sido capturada de alguna manera. Por ejemplo, otra forma común de captar a una víctima es eh, secuestrarla o en algún lugar nocturno al que haya ido a una fiesta, dormirla, y que cuando la víctima despierte ya está capturada por la persona o las personas que van a someterla a trata de personas y que la van a llevar al lugar de destino de explotación. Entonces, ese lugar de explotación puede estar muy cerca del domicilio de la víctima, pero que ella no tenga la posibilidad física ni material de escapar de la situación de trata y de explotación y de volver a estar acobijada por su red de soporte. Se han visto casos de trata de personas y explotación sexual donde la víctima se ha mantenido siendo explotada dentro de su mismo distrito de origen y residencia, sin que su familia pueda encontrarla ni saber que se encuentra a tan pocos metros de distancia o cuadras de distancia, y sin que la víctima pueda tampoco hacer nada para poder volver a su núcleo familiar. Este desarraigo o alejamiento viene dado también porque muchas veces a la víctima se le despoja de sus documentos personales, de su DNI, etcétera, y se le impide físicamente poder regresar. Va a haber una persona que muy probablemente durante la explotación esté custodiando a la víctima para evitar que pueda escapar. A esa persona justamente se le sancionaría por la conducta de retener a la víctima en el lugar de explotación. Es importante desmitificar también la trata de personas y saber que cualquier persona puede cometer trata. No es un delito privativo de redes criminales. Es posible que una persona individual, singular, sea tratante y también que someta a explotación a otra. Como habíamos dicho, el delito lo que busca es sancionar una conducta que está lesionando un bien jurídico específico, es decir, un valor, un principio que para el ordenamiento es particularmente importante para preservar la convivencia en armonía de las personas. Ese bien particularmente protegido por el derecho penal en este caso es la dignidad personal, en tanto se instrumentaliza a la víctima como un objeto al servicio de otras personas. Se destruye su autodeterminación, su capacidad de tomar decisiones sobre sí misma, se destruye su proyecto de vida y se le coloca en una situación de absoluta desigualdad respecto del resto de seres humanos. No tiene que cometerse la explotación, que es la finalidad de la trata, no tiene que llegar a ser cometida para que la trata sea consumada y pueda ser sancionada. Lo único que es necesario es verificar o probar que el haber captado o transportado a la persona o retenido a la persona tenía la finalidad de explotarla posteriormente. Pero si esa explotación no llegara a darse porque tal vez la fiscalía logró encontrar a la víctima en su trayecto al lugar de explotación y salvarla, igual el delito de trata de personas ya se ha cometido y es sancionable por el derecho penal. ¿Por qué la trata de personas es un delito de violencia de género? Pues bien, porque como les decía, cualquiera de las conductas, el captar, transportar, trasladar, acoger, retener a la víctima, se lleva a cabo con la finalidad de explotarla. Y cuando esto ocurre en contra de víctimas que son mujeres, la finalidad suele ser mayoritariamente, de manera contundente, la explotación sexual. Según el Ministerio del Interior, el 85% de víctimas de trata de personas son mujeres. Es una cifra brutal que claramente manifiesta que el delito de trata de personas tiene un rostro y es femenino.
Al 2025, en particular, 87% de las víctimas han sido mujeres. De ese total, el 40% se ha registrado por las fiscalías especializadas en trata de personas, suelen ser víctimas mujeres extranjeras, quienes se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad por la ausencia de formalidad migratoria, porque probablemente si provienen de lugares de origen que se encuentran en crisis política y económica, van a haber migrado con muy pocas posibilidades económicas y van a estar sometidas o en una situación de vulnerabilidad muy profunda que pueda ser usada o abusada por alguien que quiera aprovecharse de ellas. Es importante también saber que no es casual que la trata de personas y la explotación sexual suela ser cometida en mayor medida, o que hayan índices más elevados de trata de personas en lugares, por ejemplo, como la selva. Eh, Hay un estereotipo de género también asociado a mujeres de la selva, donde se les hipersexualiza. Si normalmente a una mujer, al cuerpo de una mujer se le considera objeto sexual, cuando estamos hablando de mujeres de ciertos lugares de origen, como la selva o como por ejemplo mujeres de Venezuela, suelen ser estas mujeres hipersexualizadas. Se considera socialmente, lamentablemente, que están más propensas o que tienen un mayor deseo sexual, ¿no? Además de que hay una consideración desde los estereotipos de belleza también que tiene incidencia en hipersexualizarlas. La trata de personas despoja a la víctima de su condición de ser humana, como les decía, para volverlas en estos casos, ¿no? Un objeto o una mercancía sexual. Esto implica reproducir estereotipos muy clásicos de género, como el observar o tratar al cuerpo de las mujeres como un objeto de placer sexual. Solamente que la trata de personas lo que hace es generar un impacto sumamente grave en la vida de las mujeres que viven este delito. Y es que, como podemos imaginar, el captar a una mujer para someterla a un trayecto hacia un destino de explotación y si acaso se le llega a explotar, lo que va a pasar es que la experiencia de violencia va a ser altamente traumática y va a generar una brecha en su proyecto de vida, una brecha de desigualdad profunda, también dependiendo de cuánto tiempo sea sometida a explotación. Es posible también que al llegar al destino final de explotación sexual, las víctimas mujeres suelen pasar por otras formas de violencia eh, adicionales, como por ejemplo tener que quedar embarazadas y que esos embarazos sean no deseados porque son producto del servicio sexual al cual están siendo obligadas a brindar. Y por lo tanto, esos embarazos que van a ser un obstáculo para las personas que están sometiendo a explotación a la víctima para que ella continúe siendo un objeto de explotación que provea, por ejemplo, beneficios económicos a quien la explota, pues entonces lo que va a venir de la mano con el embarazo no deseado es un aborto clandestino que va a poner en riesgo la vida de la mujer que se encuentra sometida a trata y a explotación sexual, además de ser eventos altamente traumáticos. Se habla entonces en el mundo de la trata de personas de situaciones de politraumatismo, ¿no? Eh, es un suceso que tiene un tiempo, la trata y la explotación, que puede durar incluso años, porque puede ser a veces muy difícil encontrar a la víctima una vez que ha sido captada y desarraigada. Y durante ese tiempo, las situaciones de violencia a las cuales esa víctima va a estar expuesta van a ser muchísimas
y que van más allá del solo hecho de violencia que implica haberla ya considerado un objeto para trasladarla o transportarla hacia un lugar de explotación posterior. Es importante saber también que se emplea a las víctimas de trata como moneda de cambio para pagar por corrupción que facilita la trata. Se han visto casos donde una red, en este caso de trata de personas y explotación sexual, tomaba conocimiento anticipado de los operativos de rescate, y era porque algún efectivo policial brindaba esa información indebidamente y a cambio de esa información o ese favor, pues la red de trata le pagaba al efectivo policial brindándole una víctima de trata y de explotación a fin de que el efectivo policial pueda someter la violación sexual. La reinserción en la sociedad de parte de una víctima de trata y o explotación es muy complejo, porque si esta persona ha sido sometida a explotación sexual en particular, el estigma social que carga una mujer que ha desempeñado servicios sexuales, independientemente de que hayan sido consentidos o no, cuando hablamos de explotación, es muy fuerte. Nuestra sociedad considera lamentablemente a las trabajadoras sexuales y a cualquier mujer que haya vivido experiencias sexuales, independientemente de cuál haya sido el contexto de estas, como una persona carente de valor. Y eso justamente parte de los estereotipos de género que son el origen de la violencia. Aquí solamente quiero mostrarles que la normativa que tenemos en nuestro Código Penal emana de este tratado internacional, que es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De aquí lo único que quiero que sepan es que la norma, y es aplicable absolutamente de manera obligatoria para Perú, nos indica que en el caso de personas menores de 18 años de edad, estas en el ámbito de la trata de personas son consideradas niños o niñas. No hay manera de que una persona menor de 18 años de edad pueda brindar un consentimiento válido para ser sometida a una situación de trata de personas. Nuestro Código Penal regula el delito de trata de personas en el artículo 129A. Y como les decía, las conductas que se sancionan son el captar, el transportar a la víctima, moverla de un lugar a otro para llevarla al lugar de explotación, el acoger a la víctima si es que el trayecto hacia el lugar de explotación implica pernoctar en algún lugar y hay una persona que acoge a la víctima durante esa noche para que el día siguiente continúe con su rumbo hacia el lugar de explotación, el recibirla en el lugar de explotación y el retenerla para evitar que escape. También veremos en el artículo del Código Penal que se establecen medios. Es un delito que se comete a través de medios como la violencia, como la amenaza a la víctima para la captación o privarla de su libertad, someterla a fraude, a engaño, ofertas, por ejemplo, de trabajo engañosas o abusar de la situación de vulnerabilidad particular en la que se encuentra. Es importante que sepamos que tenemos todas las personas un derecho humano absoluto que no admite ningún tipo de ponderación o restricción en ningún tipo de situación, ni siquiera en situaciones de emergencia, un derecho humano absoluto a no ser sometidas las personas a esclavitud, servidumbre, trata de personas ni a ningún tipo de trato inhumano o degradante. Esta prohibición, cuya contracara es este derecho humano absoluto a no ser víctimas jamás de trata y o explotación, se encuentra reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en nuestra Constitución vigente en el artículo 2, inciso 24. ¿Qué implica aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de la víctima? Pues implica abusar, ¿no?, de cualquier condición en la que se encuentra la víctima y que la lleve a pensar que cuando le
ofrecen una alternativa, por ejemplo, de trabajo, no tienen ninguna otra opción más que someterse y aceptar esa propuesta que se le está haciendo, sea que la propuesta sea real o sea que sea engañosa. El aprovechamiento de cualquier situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima es un acierto muy grande de parte de la normativa internacional y del Código Penal de ser reconocido como medio usado para cometer la trata de personas. Es muy común, como les decía, que las víctimas de trata de personas no solamente sean mujeres, en el caso de las mujeres, sino que sean mujeres que tienen otros factores característicos o identitarios que recaen sobre ellas y que las ponen en una particular situación de discriminación dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, su edad, su grado de instrucción, su situación de dependencia o precariedad económica, tal vez algún tipo de dependencia psicológica, aislamiento social, geográfico, una situación irregular migratoria en el país, etcétera. Modalidades comunes de captación. Les hablaba de las falsas ofertas de trabajo mediante agencias de empleo falsas o avisos en periódicos o en internet, en kioscos, en mercados. También muchas veces podemos caminar por la calle y ver que en las veredas están pegados ciertos avisos donde se ofrece servicios y o trabajo a personas. Em, Estas suelen ser formas de captar fácilmente a víctimas que se encuentran en una situación de precariedad laboral y económica. La seducción, personas que se dedican a enamorar de forma engañosa a una víctima para luego ofrecerle una vida mejor en otra ciudad o distrito. Muchas veces esto ocurre con víctimas adolescentes menores de edad. El Internet, mediante las redes sociales que han proliferado en pandemia, los delincuentes encontraron maneras de tomar contacto con posibles víctimas de trata para ganar su confianza y luego engañarlas también. El padrinazgo, que es también una modalidad muy usual en nuestro país, donde o a través del cual un niño, niña o adolescente es entregado a una persona conocida de la familia o un pariente que ofrece darle una mejor educación o mejor calidad de vida a cambio de que este niño, niña o adolescente apoye en labores domésticas, pero la promesa termina siendo falsa y más bien se le somete a explotación. Aquí podemos ver gráficamente algunos factores muy comunes de vulnerabilidad que suelen ser empleados para cometer trata de personas, para abusar de la persona y hacer y convencerla de someterse a algún trabajo que en realidad tenga condiciones falsas, ¿no? Un ejemplo muy común que ocurre en nuestro país es el siguiente. Mariana, de 16 años y que vive en Cusco con su mamá y tres hermanos menores, trabaja en el campo con su mamá. Pero para apoyar económicamente a su madre, Mariana decide acudir a una agencia de empleos en su ciudad. En la puerta de la agencia de empleos se encuentra con Rosa, que es una mujer mayor de 30 años que le ofrece trabajo como mesera en un restaurante de Madre de Dios. Rosa se compromete a pagar los gastos de transporte hacia Madre de Dios por bus y le dice a Mariana que va a ganar 300 soles semanales por ser mesera y por hacer que los clientes compren y consuman cerveza en el restaurante. También ofrece comprarle ropa al llegar a Madre de Dios y entonces Mariana bajo esas condiciones acepta y es trasladada en bus hacia ese lugar. Al llegar al restaurante le asignan un cuarto y le dicen que no podrá devolverle los gastos del pasaje en bus a menos que trabaje por lo menos un mes ahí. Durante los siguientes 2 días, Mariana es puesta a trabajar en el restaurante y le dicen que debe sentarse con los clientes en las mesas. Y algunos clientes entonces lo que hacen es intentar besarla y la tocan sin su consentimiento mientras beben y su turno de trabajo termina siendo sumamente extendido y hasta la obligan a tener relaciones sexuales con los clientes. Este es un caso típico en nuestro país de trata de personas, donde en el primer párrafo podemos ver cómo es que la víctima de 16 años
que además tiene condiciones socioeconómicas difíciles y también familiares, obligaciones familiares en las cuales apoyar, termina siendo justamente esta situación de vulnerabilidad abusada o aprovechada por parte de Rosa, en este caso, para ofrecerle condiciones engañosas sobre un trabajo que Mariana decide aceptar por su estado de necesidad. Y en el segundo párrafo podemos ver cómo es que esas condiciones eran efectivamente engañosas y más bien se les somete a explotación. Entonces, podemos ver cómo es que gráficamente se puede captar a la persona, se le puede transportar. ¿Y para qué? La finalidad es para someterla a la mendicidad, que suele ser una finalidad muy común para niños o niñas que vemos en las calles pidiendo dinero, bebés también, para el trabajo forzoso, para la explotación laboral, el tráfico de órganos también. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Es importante difundir información, es importante que nos eduquemos sobre cómo es que la trata opera en nuestro país, difundir esa información para prevenir situaciones de violencia. Si viajas, es importante que te registres en el consulado. No entregues nunca tus documentos de identidad a nadie. Si acaso crees que te encuentras cerca a un caso de trata de personas o necesitas ayuda, llama al 1818, que es la línea del Ministerio del Interior. Y si acaso alguna persona que tú conoces cercana ha desaparecido, es importante actuar inmediatamente. Así que es importante denunciar la desaparición de manera inmediata para que la persona pueda ser rastreada y buscada y así evitar que llegue al destino de explotación si es que la desaparición justamente tiene su origen en la trata de personas. Espero que esta información sea útil. Nos vemos en una siguiente oportunidad.